Bienvenidos al Salón Virtual de Jesús Alderete para la materia de venta personal. En esta ocasión veremos el tema El Camino del Lobo. Quizás viste la película El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio. Estarás enterado que el personaje que interpreta el actor en realidad sí existe en la vida real, que es esta persona. Bueno, el objetivo de la película es pues meramente de entretenimiento, no tiene una finalidad didáctica. Por lo tanto, gran parte de la técnica empleada por Belfort se muestra, pero no se muestra completa. En esta ocasión vamos a ver la técnica completa, la técnica que está compendida en el libro escrita por él mismo, que se llama El Camino del Lobo. Cabe aclarar que Belfort cumplió condena por estafa, estuvo inmiscuido en problemas de drogas, estuvo en rehabilitación y finalmente se ha redimido a sí mismo, se ha convertido en un capacitador de ventas y él mismo nos hace una advertencia en las primeras páginas de su libro. El éxito en ausencia de la ética y la integridad no es éxito en absoluto. Yo lo aprendí por las malas, pero tú no tendrás que hacerlo, en especial con este libro como guía. Así que así es, Belfort se convierte en otra persona, en una persona ética que ahora brinda al público en general, brinda al interesado en ventas como una herramienta muy poderosa la metodología con la que tuvo este éxito desenfrenado, mal enfocado y poco ético, ahora revestido o contenido dentro de los márgenes de la ética que lo convierten en una muy buena bibliografía de ventas. ¿Cuál es el secreto de Belfort? Belfort identifica un factor clave que podemos ver en estas imágenes de negociaciones de varios aspectos. Bueno, el factor clave de la negociación llevada entre estas personas, entre estas parejas de personas, es la confianza. Para Belfort es importantísimo tener un elevado nivel de confianza en ambas partes. ¿Qué nos brinda la confianza? Nos brinda seguridad. Belfort utiliza mucho las escalas del 1 al 10 para medir los parámetros que más le importan. El nivel de inseguridad, en donde 1 es absolutamente inseguro contra 10 absolutamente seguro, es muy, pero muy importante. También Belfort nos hace ver que hay dos tipos de seguridad. La seguridad lógica, que se puede manifestar respondiendo a estas preguntas. ¿La idea que presentaste tiene sentido? ¿Tu producto o servicio satisface de verdad las necesidades del prospecto? ¿Su precio es justo en comparación con el de la competencia? Y el segundo tipo de seguridad, que es el emocional, que es la corazonada de que algo tiene que ser bueno y se logra mejorando la visualización del cliente. Bueno, hablando de visualización, en clases anteriores, en clases presenciales, hemos dado el ejemplo de el vendedor especializado en bienes raíces, en terrenos de baja plusvalía por su lejanía a centros urbanos, que incrementaba el valor de dichos terrenos presentando opciones de visualización al cliente. Les presentaba, no solo los llevaba a visitar el terreno, sino iba con planes, con maquetas, con proyecciones, con imágenes, con planos de lo que podría construir el cliente en dichos terrenos, de tal manera de que en vez de solamente ver un terreno inhóspito y deshabitado, podría ver una casa de veraneo con alberca y cancha de tenis, podría ver un lugar para sembrado de hortalizas y árboles frutales muy agradable, o podría haber tal vez un lugar de crianza para caballos y práctica de equitación. Por lo tanto, el valor que podría percibir del terreno, de ser algo yermo e inhóspito, podría pasar a ser el sueño de su vida y por lo tanto podría estar dispuesto a desembolsar una cantidad incluso mayor que el valor catastral que presentaría este terreno. Bueno,
Con Belfort pasa algo similar. Él dice, siempre el cliente va a tener dos visualizaciones, una positiva y una negativa. En este caso, vemos a un mismo caso, una señorita que está probándose ropa en un probador de alguna tienda de moda, en donde se ve a sí misma de una manera negativa en el caso de la izquierda y se ve de una manera positiva en el caso de la derecha. Esta doble visualización siempre sucede en la cabeza del cliente y es tu deber como vendedor incrementar, maximizar la visualización positiva y minimizar o descartar la visualización negativa. Hablando de las escalas que mencionaba hace algún momento, Belfort le da suma importancia a este concepto que acuñó como los tres dieces. Significa, para cerrar una venta exitosamente, necesitas tener por parte de tu cliente una triple calificación de 10, una calificación de 10 en tres aspectos fundamentales. Dichos aspectos son tu producto, tú mismo como vendedor y tu marca o empresa. Entonces, para que se pueda cerrar la venta, tu cliente debe de tener ponderado en una escala del 1 al 10 a tu producto en el 10, a ti mismo como vendedor y como persona en el 10 y a tu empresa en el 10. Para Belfort, la venta es una línea recta. Esa línea recta se sigue en un inicio por la apertura y va a culminar en lo que es el cierre de la venta. Belfort señala que el cliente normalmente es quien hace que esta línea empiece a tener aristas, empiece a tener giros, y es tu responsabilidad como vendedor mantener el control de la venta para que esta línea siga siendo recta y te lleve del punto A de apertura al punto B, que es el cierre de la venta. Hay un margen en el que tú puedes permitir que se mueva la dirección de la venta, pero hay una zona en la que definitivamente se pierde el control. Y esta zona se pierde cuando pierdes la atención, pierdes el interés del cliente, cuando te enredas entre sus propias objeciones y te esfuerzas por resolverlas todas, y eso te va a complicar la venta. La venta hay que mantenerla lo más recta y direccionada posible. Hablando de la línea recta, de esta venta en forma de línea recta, hay que hacer una aclaración. El dolor genera urgencia. El dolor es el vehículo perfecto para cerrar aún las ventas más difíciles. Por lo que hay que hacer todo lo posible por descubrir cuál es el dolor, o sea, cuál es el punto débil de tu prospecto y cuál es su origen. Recordemos que hemos hablado de Jordan Clark y toda su especialización en neuroventas. Jordan Clark también identifica el dolor o el miedo, que a fin de cuentas vienen siendo lo mismo, como los elementos esenciales en la venta. Una vez que tengo identificado el dolor o el miedo de mi prospecto, voy a proceder a posicionar mi producto como el remedio contra ese dolor. ¿Cómo voy a lograr esto? Pues muy sencillo. Voy a hacer que visualice una imagen de cuánto mejor se sentirá por usar mi producto, que quitará todo su dolor y de paso le hará sentir placer. Regresando a Jorgen Clarick, desde su punto de vista neurocientífico, nos dice el miedo, la energía y el placer son los principales motivadores de venta y habría que estimular los tres. ¿Qué significa esto? Que durante tu contacto debes identificar el miedo o el dolor de tu cliente, presentar tu producto como un satisfactor, presentar el placer que implica
eliminar el miedo con tu producto y demostrar la ganancia de energía o el ahorro de energía que vas a lograr o que va a lograr el cliente precisamente con esta acción. Jordan nos muestra los 5 elementos básicos de su sistema de línea recta, los cuales son, número 1, tu producto, número 2, tú como vendedor, número 3, tu empresa, número 4, un fenómeno que él determina como el umbral de acción y número 5, otro fenómeno que nombra como el umbral de dolor. Número 1, tu producto debe fascinarle a tu cliente. Para ello, estudiamos ya la clase pasada las técnicas de demostración. La demostración puede ser un factor muy importante para causar fascinación en tu producto. Número 2, debe de confiar en ti. ¿Qué sucede con esto? Veremos más adelante el poder de la imagen. En dicho libro veremos cómo manejar nuestra imagen, cómo vestirnos, cómo utilizar nuestro lenguaje corporal, cómo utilizar nuestra entonación para lograr una impresión favorable en nuestro cliente. Mientras no suceda eso, mientras no lleguemos aún a ese tema, dejémoslo en que debes demostrar la mayor seguridad posible tanto en tu producto como en tu empresa, como en ti mismo. Ahí están los 3 dieces. ¿Cómo logras eso? Desarrollando tu estrategia de producto. Vimos ya el tema de estrategia de producto, donde lo más importante es saber identificar cuáles son los atributos del producto y cómo traducirlos en beneficios para el cliente. El cliente no compra los atributos si no les encuentra una lógica aplicación para la solución de sus problemas. Recordemos el ejemplo que siempre utilizo sobre el iPod, que se vendió no como un instrumento tecnológico con X cantidad de gigas de almacenamiento, sino se vendió con la simple frase 1000 canciones en tu bolsillo. La gente entiende de canciones, entiende de cantidad de canciones porque es una cosa que le interesa, no entiende de gigabytes porque es una cosa que no puede visualizar. Entonces, esa sería la manera en que confíe en ti, tener una adecuada estrategia de producto, además de que trabajes en tu persona para dar un aspecto de confianza y de seguridad y el mejor aspecto posible de ti mismo. Número 3, debe de confiar en tu empresa. Así que esto tendría que tener mucho que ver con la decisión que tomes al trabajar para una empresa y las decisiones que tomes al forjar tu propia empresa. Número 4. Hay que disminuir el umbral de acción. El umbral de acción 1 es el cliente está completamente dispuesto a entregar su dinero por tu producto o servicio. Mientras que en el número 10 está completamente en contra de hacer la transacción. Lo que tenemos que hacer es dar los argumentos necesarios, dar la emoción necesaria para que se baje completamente este umbral de acción defensivo del dinero del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos hacer que el cliente quiera hacer el cambio de su dinero por el satisfactor que le brinda tu producto. Y por último, aumentar el umbral de dolor. Para entender el umbral de dolor, veamos este ejemplo. Quienes sienten angustia extrema actúan rápido. En estas fechas en las que estamos en la pandemia del coronavirus, si una persona se siente con algunos síntomas parecidos a los que aquejan a las personas enfermas de este virus, inmediatamente acudiría a un centro de salud a tomar medidas para sentirse protegido en su seguridad, en su integridad. Por el contrario, si no estuviéramos viviendo estos momentos, irte a hacer chequeos generales en los que probablemente haya extracción de muestras es una cosa que se trata de posponer lo más posible. ¿Por qué? Porque
internamente se niega a, digamos que conocer verdades, conocer el estatus físico y se prefiere mantener en la indiferencia o mantener sin saber al ritmo de la frase ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras no pase nada, yo no quiero saber cómo estoy porque le tengo miedo a las agujas, por ejemplo. Pero si de repente siento que tengo síntomas, entonces sí, sáquenme las muestras que sean para saber si estoy enfermo o no del coronavirus y qué va a proceder como tratamiento. Ese es el umbral del dolor. Por lo tanto, mientras menos urgencia sintamos, más bajo es el umbral de dolor. Mientras más urgencia sintamos, más alto es el umbral de dolor. Bueno, una vez identificados estos 5 aspectos y controlados, manejados al punto en el que queremos estar, o sea, aquellos en los que la calificación tiene que ser lo más alta posible, esté lo más alta posible, y aquellos en los que esté más baja posible, como su como su estatus ideal, logremos bajarla a ese punto, entonces es cuando vamos a poder entablar una mejor comunicación con nuestro cliente. Para esto hay que modular muchísimo nuestro tono y lenguaje corporal. Según Belfort, las palabras influyen en la mente consciente como un componente lógico y el tono y lenguaje corporal influye en el inconsciente como componentes emocionales. Según hemos visto en otras oportunidades, las palabras por sí mismas sí tienen un componente emocional. Recordemos el ejemplo de las 3 palabras que pueden indicar lo mismo, que son pez, animal y tiburón, que tiburón tiene una carga emocional mucho más poderosa que las otras dos. Así que sí habría que empezar por escoger las palabras adecuadas y después, acorde a las ideas de Belfort, enriquecerlas aún más con tono y lenguaje corporal. A continuación vamos a ver una escena de la película del Lobo de Wall Street en la que veremos la interpretación que hace DiCaprio del mismísimo Jordan Belfort y es bien importante poner atención a los siguientes puntos. Número 1, el guión que utiliza. Aunque lo hace sin leer nada, no quiere decir que no haya estructurado un guión desde un principio. Esa es una cosa que la película no muestra, pero en el libro sí se sabe. Lo que parece una llamada improvisada que simplemente le sale del alma al personaje interpretado por DiCaprio, en realidad es la aplicación de un guión muy preciso que Jordan Belfort desarrolló precisamente para estas llamadas a los clientes. Ese es el número 1. Hablaremos del guión al término del video. Número 2. Veamos la entonación que utiliza DiCaprio para poder transmitir la energía de dicho guión. Cabe destacar también el lenguaje corporal que utiliza. Cuando veamos el tema de telemarketing, vamos a estudiar algo que ya hemos hablado en clases, que es la sonrisa telefónica. No solamente la sonrisa se transmite, sino todas las demás emociones que experimentas. Las transmites a tu interlocutor y puede ser telefónicamente, aunque no te esté viendo, como es lo que sucede en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que al hablar por teléfono con una persona deberías estar haciendo los ademanes y las gesticulaciones que harías si la tuvieras enfrente. Parece descabellado, pero no lo es. Ve simplemente el resultado que obtiene DiCaprio. Doc, I will personally give you a blowjob for free. And I hope it happens. Hello, John. How you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Okay.
Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Name of the company, Aerotine International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest, awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analysts indicate it could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Jeez, that's my mortgage, man. Exactly, you could pay off your mortgage. This stock will pay off. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotine, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence. Welcome to the Investors Center. Yeah, thanks a lot. Bye-bye. How'd you fucking do that? Just like that, I made $2,000. The other guys looked at me like I just discovered fire. Wait, even better, I was selling garbage to garbage men and making cash hand over fist. The only problem you're gonna have is that you didn't buy more. Boom! Shot. So I was selling them shit. Fuego! Bueno, haciendo a un lado el clip que se inserta demostrando cuál es el estatus real de la empresa que está vendiendo DiCaprio, hay que destacar la genialidad de su interpretación y el poder que logra transmitir con esta llamada telefónica. Recordemos que Zig Ziglar nos dice, vender no es otra cosa más que transmitir emociones. Y la emoción, el entusiasmo que tiene DiCaprio en esta llamada es prácticamente mítico. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener un enorme entusiasmo por lo que estás vendiendo. En otros términos, otro autor, esta vez un diseñador que se llama Bob Hill, nos dice, para poder vender un producto tienes que haberlo probado y estar enamorado de él. Así que, ya lo sabes, hay que tener el máximo entusiasmo posible. Ahora, ¿cómo se logra el entusiasmo? Bueno, se logra teniendo un estado de potencialidad máxima de tu ánimo. Podemos ver el resultado que se obtiene cuando sucede lo contrario. Vamos a ver el siguiente ejemplo en un tiro penal. Bueno, pues como pudimos apreciar, ambos videos son caras de la misma moneda. Es la misma situación, simplemente los jugadores que tiran el penal están en estados diferentes. Cuando se está en un estado despotenciado, el jugador o el vendedor no tiene acceso a los recursos internos de que podría disponer y se expone al fracaso. Cuando sucede lo contrario, que se está en un estado potenciado, se está en un estado de seguridad. Se tiene acceso abierto a todos los recursos internos y permite que se logre el éxito con mayor certeza. Bueno, aquí la situación es,
¿Cómo estás enfrentando tu llamada de ventas? ¿Cómo estás enfrentando a tu cliente? ¿Con el lenguaje corporal y la actitud del primer jugador o con el lenguaje corporal y la actitud del segundo? Eso lo dejo para tu reflexión. La cuestión es, siempre hay que tener contacto con tu cliente en tu mejor estado potencial. Pasamos al tema de guión de ventas. Guión de ventas son todas tus mejores líneas, según Belfort, dispuestas en el orden correcto del principio al fin de tu presentación. No quiere decir que simplemente las recites como merolico o las recites como el vendedor que te llama de Movistar, que parece más un autómata que una persona. No, no quiere decir eso. Significa tener tus mejores líneas a disposición, saber perfectamente cuál es el orden y decirlas con toda naturalidad. Ventajas de tener un guión, según Belfort. Número 1. Elimina el riesgo de decir tonterías. Número 2. Te permite planificar los tonos que vas a utilizar. Número 3. Al abrir la boca te aseguras de que salen las mejores palabras. Recordemos las palabras tiburón. Número 4. Permite concentrarse en la forma en que reacciona el prospecto. Te permite automatizar lo que vas a decir y poder destinar más parte de tu cerebro para poner atención en el lenguaje corporal y las palabras de tu prospecto. Número 5. Permite dar razones lógicas perfectas para cada uno de tus 3 dieces. 10 en tu producto, 10 en ti, 10 en tu empresa. Número 6. Permite a la gerencia de una compañía sistematizar su fuerza de ventas. Número 7. Reduce problemas legales por exagerar o hacer afirmaciones falsas. Créeme que como responsable de una marca, una de mis principales preocupaciones era que las vendedoras se salieran del guión y dijeran cosas que no necesariamente eran reales, como por ejemplo temas complicados como recomendar cierto alimento a personas que no lo pudieran consumir por razones de salud, como enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. A la pregunta por parte del cliente, ¿puedo consumir este producto? Los guiones que yo elaboraba, la respuesta decía, hay que presentarle primero la tabla nutrimental e ingredientes al médico para ver si él autoriza la introducción de este producto en su dieta por su propia seguridad y salud. Cuando de repente, si no se tuviera esta información, esta parte del guión, pues sería muy fácil decir, sí, pues nada más tantito o alguna barbaridad de este tipo que pusiera en riesgo la integridad y la salud del cliente. Bueno, pasos para hacer el guión. Introducción. En el inicio, las palabras contenidas en el guión deben demostrar todo el entusiasmo posible para que los puedas interpretar con la máxima energía posible. Preséntate y presenta tu compañía en el primer par de oraciones. Repite el nombre de la compañía en ese mismo lapso. Emplea palabras sugestivas, tales como drásticamente, explosivo, rápido crecimiento, respetado. Pide permiso para iniciar el proceso de calificación. Aquí hay un punto importante. En la película, Belfort señala que no acepta un no por respuesta. Lo que no dice la película es que el no por respuesta solamente aplica a clientes que ya están perfectamente calificados. ¿Qué significa esto? Que si estás vendiendo, como hemos dicho en clases, un tiempo compartido y tu cliente no tiene tarjeta de crédito, no está calificado para comprar tu producto.
y el que diga no o sí como respuesta es completamente irrelevante, porque no te va a comprar de todos modos. Así que lo primero que hay que hacer es iniciar el proceso de calificación. ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? Una frase muy conveniente es esta pregunta. ¿Puedo hacerle un par de preguntas rápidas para no hacerle perder su tiempo? Preguntas de introducción. Cuando hagas preguntas complementarias, agota cada línea de indagación antes de pasar a la siguiente. Muestra un orden. No brinques de preguntas del trabajo a preguntas personales, a preguntas familiares, a preguntas de dónde habita el cliente y qué gustos tiene, sin ningún sentido. Hay que agotar completamente la línea personal, la línea familiar, la línea laboral, la línea de vivienda y al término de cada una de estas líneas pasar al siguiente bloque de preguntas. No hay que avanzar ni retroceder, porque esto va a romper el flujo lógico. Veamos el siguiente ejemplo. ¿En qué parte de la ciudad vives? ¿Cuánto tiempo has vivido ahí? ¿Qué es lo que más te gusta de tu colonia? Ese era el bloque de vivienda. Bloque familiar. ¿Eres casado o soltero? ¿Tienes hijos? ¿Qué tipo de trabajo haces? Ahí ya estamos pasando a el bloque laboral. Las preguntas hay que direccionarlas también a identificar el dolor para poder intensificarlo, para que el cliente escuche la presentación desde una perspectiva de mayor urgencia. ¿Qué hay que poner en claro? El nombre de la empresa, tu nombre y el del producto. Los beneficios, utilizando comparativos, demostraciones, metáforas, referencias. Y preguntas de confirmación. Bueno, al término de esta información, habrá que repetir los beneficios y repetir la confirmación. Para Belfort es bien importante que no quede la más mínima duda ni al cliente ni al vendedor sobre esta información. Una vez que se asegura la información, se pasa a la transición del cierre, en la que se va a crear escasez para incrementar la sensación de urgencia. En el cierre hay que mostrar qué tan fácil es cerrar la compra. Y eso se hace pidiéndola directamente, utilizando algunas de las técnicas de cierre que ya vimos con anterioridad, 3 o 4 veces de ser necesario. Siempre hay que mantener una reafirmación de la confianza en la decisión. Siempre tienes que mostrarte en todo momento seguro de que tu producto es la mejor solución para el cliente. Bueno, después de toda esta parte de la introducción, pasamos a lo que es el ciclo 1 de la venta. Una vez que hemos lanzado los primeros cierres, seguramente el cliente va a lanzarnos sus primeras objeciones. Hay que tener clarísimo que en un 90% de los casos, la primera objeción es una cortina de humo. Si te abocas a solucionar esta objeción, estás dando manotazos a una bola de humo. Hay que mantenerse en la línea recta. Es precisamente por esto por lo que Jordan llama a esto la línea recta. No te salgas de esa línea. No hay que manejar esa objeción. Ejemplo, déjame pensarlo, llamaré después, envíeme más información, no tengo liquidez, trabajo con otro proveedor, es una mala época, no tengo dinero. Bueno, hemos discutido en otras ocasiones que normalmente tu cliente es una buena persona que no le gusta la idea de hacerte sentir mal o incluso de ofenderte. Lo que realmente quiere decir el cliente es, no tengo dinero para ti, no me interesa tu producto. Y prefiere echar esta bola de humo que decirte esa verdad cruda que piensa que te puede lastimar. Y que de hecho sabemos cómo hacer que, si es el caso, no nos lastime,
según lo que hemos visto con Daniel Pink en su ABC, Attunement, Buoyancy and Clarity, en la parte de buoyancy o flotabilidad en este mar de objeciones. Bueno, regresando a la línea recta, ¿qué hay que hacer? Simplemente decir, entiendo, señor Pérez, pero permítame hacerte esta pregunta. ¿Mi propuesta tiene sentido para ti? ¿Te agrada la idea? Con eso te deshaces del manejo de las objeciones que ya te lanzaron y vas a determinar en qué nivel de seguridad está tu producto. Si el nivel de seguridad es menor de 3, o sea, es muy bajo, más valdría abandonar al cliente. Si por el contrario el nivel está de 4 a 10, entonces hay que seguir. Y hay que seguir con una frase como, esta es una compra excelente, de hecho, y te regresas a sus ventajas. Te regresas a las ventajas de tu producto utilizando palabras de poder, palabras que maximicen beneficios, que minimicen problemas, que justifiquen la compra, que sean sugestivas para el cliente, comparaciones, demostraciones, metáforas, etcétera. Una vez que has terminado esta breve argumentación, pasas a una pregunta de confirmación. ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Le agrada la idea? Con esto no solamente nos vamos a asegurar de que la información haya sido comprendida tanto por parte de tu cliente como por la tuya propia en sus respuestas, como te va a permitir evaluar que hayas logrado un aumento de seguridad. Si la respuesta es desde luego que me gusta la idea, todo tiene sentido para mí, exacto, ya lo que tienes que hacer es cerrar esa venta. Ya presentas el material para que firme, entregas producto, recibes dinero o como se vaya a hacer la transacción y se acabó. Si la respuesta es no estoy muy seguro, déjame pensarlo, eso significa que el nivel de seguridad aún no llega a 10 o al menos no está a un nivel que permita que se haga el cierre. Aquí es donde entra una parte que creo es magistral del pensamiento de Jordan Belfort. Esto es un gran cierre, una gran forma de manejar esta inseguridad en el cliente y es hacerlo decir la verdad, hacer que admita cuál es la verdadera objeción. Para Belfort, la verdadera objeción siempre va a ser la falta de confianza. Vamos a ver cómo se maneja. Quisiera hacerle una pregunta. No tiene que ver con esto y no tiene que contestar si no lo desea. Si yo hubiera sido su agente durante 2 o 3 años y ya le hubiera hecho ganar dinero en forma sistemática, quizás en este momento no me estaría diciendo déjame pensarlo. ¿Me equivoco? Este razonamiento desarma por completo al cliente, no la ve venir. Es decirle, sé que desconfías de mí y está bien, no hay problema. Entiendo, señor Pérez, usted no me conoce. Y aquí es donde Belfort utiliza la técnica que él denomina la técnica Forrest Gump. Si recuerdan esta película de los noventas, cuando el personaje de Tom Hanks se presentaba, decía, My name is Forrest Gump. Y se presentaba, tal cual, porque su mamá no lo dejaba hablar con extraños. Entonces, cuando le pregunta a la conductora del autobús escolar, ¿y tú quién eres? Perdón, Forrest Gump le dice, mi mamá me dice que no puedo hablar con extraños. Y le dice, bueno, me llamo Forrest Gump. Creo que ya no somos extraños. Y se sube al camión. Bueno, esto es lo mismo. Usted no me conoce, me vuelvo a presentar. Soy Jesús Alderete de la empresa fulana y me enorgullezco de volverle a presentar este producto. Voy a guiarlo para que este producto satisfaga sus problemas o sus necesidades de las cuales hemos estado hablando en estos minutos. En cuanto a mi compañía, ahí empiezas a trabajar sobre el 10 en tu compañía y después dices,
¿Por qué no hacemos esto? Y llegas a un cierre en el que se cambia la propuesta de lo que originalmente habías dicho. Propón una prueba diferente o bien cambia a una propuesta más completa. Aquí vamos a citar a Grant Cardone. Grant Cardone dice, es un error típico de vendedor novato cuando se le dice este producto está muy caro, presentar un producto más barato. Toda la lógica te dice, si está muy caro, presenta uno más barato, pero no, es precisamente lo contrario. La objeción, este producto está muy caro, significa, este producto no cumple con mis expectativas son más altas. Por lo tanto, es prácticamente ofensivo que me muestres un producto más barato. Muéstrame, por el contrario, un producto que se acerque más al cumplimiento de mis expectativas. Por eso, una vez que estás inmerso en esta técnica de cierre, hay que proponer otra opción. Y normalmente debería ser una opción más completa en vez de una opción más barata. 20% de los clientes, según los números de Belfort, comprarán aquí. Para aquellos que no compren, hay que pasar al segundo ciclo. En este ciclo, el objetivo es aumentar el nivel de seguridad que no ha llegado a donde deseamos en el 10 en donde estemos más débiles. Hay que reducir el umbral de acción a 1, de ser posible, e incrementar el umbral de dolor a 10, si es posible. Nuevamente van a esgrimirse objeciones tales como lo voy a pensar, luego te llamo, etc. ¿Cómo maneja Belfort esta clase de objeción que tiene que ver con posponer la decisión? Entiendo. Déjame decirte que si algo he aprendido en este negocio es que la gente me dice que lo pensará o me va a llamar, pero se les olvida. Vuelven a sus ocupaciones y pasan esto por alto y yo no quiero que esto suceda. De hecho, déjame decirte algo. Una de las grandes ventajas que te propongo y básicamente repites la argumentación anterior presentada de otra forma diferente. Recordemos que un mismo argumento se puede plantear de múltiples maneras, como lo vimos en las técnicas de manejo de objeciones. Con esto se regresa a la venta, se regresa a la línea recta y la idea es que se incremente el nivel de seguridad. Descifrar el nivel de acción. ¿Qué es el nivel de acción? Nivel global de seguridad en el que una persona debe estar antes de decidir la compra. Y esto va a depender de la percepción de riesgo y la percepción de necesidad. Hablando de riesgo, hemos dicho anteriormente recordemos que hemos visto en clases pasadas que hay 3 tipos de percepción de riesgo. Existe el riesgo funcional, el riesgo financiero y el riesgo social. La necesidad del cliente va a estar relacionada con la percepción de riesgo de dicha necesidad. El riesgo funcional es el miedo a que el producto no cumpla las expectativas. El riesgo financiero es el miedo a que el producto sea más caro en términos de valor de lo que se tenía calculado. De ahí viene el dicho, más caro el caldo que las albóndigas. Y está el riesgo social, el miedo a que el producto o el desempeño del producto me haga quedar mal. Así que hay que identificar perfectamente qué tipo de riesgo percibe el cliente sobre nuestro producto para poder presentar esa doble visualización. El cliente ya la tiene en su cabeza, lo que hay que hacer es minimizar la negativa, maximizar la positiva. Clientes que tienen un bajo umbral de acción
con un 7, un 8, un 7 en los 3 dieces, aún con esos números van a poder comprar. Clientes que tienen un 10, 10, 10 y solamente con ese 10, 10, 10 compran, significa que su visualización negativa es muy poderosa y solamente podemos lograr que nos compre cuando la podemos desestimar del todo. ¿Cómo bajar el nivel de acción? Bueno, a estos clientes difíciles o a los clientes que están a punto de convencerse, tenemos estas herramientas para lograr que den el paso. Recordemos la teoría de la resbaladilla, en la que se puede equiparar el proceso de venta como una resbaladilla. A veces el cliente está en la orillita, listo para lanzarse, y lo único que necesita es un breve empujón de tu parte. Estos empujones pueden ser una garantía de devolución, un periodo abierto de cancelación, como por ejemplo lo que ofrece Netflix, de un periodo gratis y al término te decides si te quedas con ellos o los cancelas. Frases clave que eliminen la inquietud, como lo voy a llevar paso a paso, me voy a asegurar de que aprenda a utilizar el producto, le voy a dar capacitación, estoy disponible las 24 horas, etcétera. Invertir panoramas. Esta es una cosa muy interesante. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Esto puede ayudar a que se tome la decisión de compra. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, se le dice al cliente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que seguro ya lo está pensando. Si el riesgo es funcional, que el producto no sirva. Bueno, si no te sirve, te devuelvo tu dinero. Si el riesgo es económico, también te devuelvo tu dinero. Si el riesgo es social, entonces habrá que ver otra serie de compensaciones que hagan que esta parte que puede ser la más complicada se vea saldada. Siguiendo con el guión de Belfort, tenemos, permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Si las cosas salen mal, ya te vas por el peor escenario. Y sin embargo, si las cosas salen bien y le muestras los grandes beneficios de tu producto. Esto nos permitiría llegar a una nueva etapa de cierre. Volver a proponer la prueba, volver a proponer el cambio a la propuesta más completa, en la que habría que esperar respuesta. El 75% de los clientes comprarán después de saber que lo peor que puede pasar no es tan grave y que lo mejor que puede pasar es realmente muy bueno. Los clientes de alto umbral de acción suelen convertirse en clientes leales. Los clientes más reacios, más difíciles de ganar, se vuelven prácticamente incondicionales. Eso, en mi experiencia, me ha pasado muchas veces. Gente que odié en un principio por sus objeciones, por sus comentarios, que a fin de cuentas logré convencer después de múltiples intentos, múltiples contactos, se volvieron personas que son incondicionales y que incluso me han hecho propuestas y me han ayudado en otros términos. Ciclos adicionales. Entender el umbral de dolor. Recordemos, quienes sienten angustia extrema actúan rápido. Quienes ignoran esa angustia actúan lento. El umbral de acción puede bajar dependiendo del grado de dolor que se experimenta. Por lo tanto, el dolor que ya identificamos en la primera etapa del contacto, hay que utilizarlo y picarle duro. Usted dijo que antes le preocupaba tal y tal y tal cosa, intensificar el punto débil. ¿Dónde se ve dentro de 5 años con este problema? ¿Se enteró de tal cosa? Cualquier cosa que haga que arda más ese dolor, que esté más presente. Recordemos que muchas veces las necesidades son como una enfermedad asintomática. Muchas veces el producto que vendes remedia un problema asintomático del que el cliente no tiene conciencia de que lo padece.
tal como podría ser la hepatitis C, que es hasta que ya es muy tarde cuando es detectada. Si ese es el punto, es tu obligación intensificar al máximo ese dolor para pasar de un estado pasivo a un estado de urgencia y hacer que tu cliente tome la decisión. Hay que regresar a la mención de los beneficios una vez que se ha intensificado el dolor para que estos se asocien como la cura a ese problema. Si en este punto el cliente se siente presionado y te lo manifiesta o su lenguaje corporal, es decir, cruza piernas, cruza brazos, echa la espalda hacia atrás, entonces tú tienes que bajarle 2 rayitas y decir, no confunda mi entusiasmo con presión. Es solo que creo que esto es completamente adecuado para solucionar su problema y no quiero que usted se vaya sin esta solución. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Así que no malinterprete mi exceso de entusiasmo. ¿Cuáles son las opciones que tenemos aquí? Volver al ciclo anterior o, por el contrario, buscar afinidad y preparar una llamada posterior. ¿Por qué no hacemos esto? Le mando la información y le doy unos días para que la revise y hablamos la próxima semana. En este caso te permite tanto tomar un descanso tú como tomar un descanso al cliente y ya dependerá hacer esa llamada del porcentaje de cierres que tengas en tu experiencia en las segundas llamadas debido a esta situación. Si ya ha sucedido muchas veces y las segundas llamadas no te llevan a nada, entonces lo mejor es ya no invertir tiempo en este cliente y pasar al que sigue. Bueno, con esto cerramos este tema. Ya podemos tener la certeza de que conocemos todos los trucos de Belfort que me parecen geniales. Hay que aplicarlos y hay que desarrollar un guión en estos términos, con estas herramientas para tu producto o servicio de tu presentación individual final. Muchas gracias y hasta la próxima.